A ver, para conseguir ese puesto de secretaría grado 04 en la Contraloría, no basta con saberse las funciones, hay que dominarlas, ¿verdad? Pues hoy nos metemos de lleno en una de las más críticas, la gestión documental. Vamos a ver qué significa eso de organizar todo el flujo de trabajo para ser en esencia el guardián del registro, la trazabilidad y la memoria de la institución. Bueno, pues vamos al lío. La función clave, así en plan oficial, es esta que veis. Suena un poco denso, ¿a que sí? Pero en el fondo es el corazón que hace que todo en la Contraloría funcione con orden. Es, ni más ni menos, la responsabilidad de que cada documento, desde que entra hasta que se archiva, siga un camino súper controlado y seguro. Vale, muy bonito en el papel, pero ¿y esto en el día a día qué es? ¿Cómo pasamos de esta definición tan formal a las tareas que de verdad marcan la diferencia en el puesto? Pues justo a eso vamos. Para que quede todo clarísimo, vamos a seguir el viaje de un documento de principio a fin. Veremos el flujo, cómo se recibe y se registra, qué pasa con él dentro, cómo se archiva y, por supuesto, qué herramientas se usan y cuáles son las responsabilidades clave. Venga, empezamos. A ver, empecemos por lo básico. Cuando hablamos de flujo documental, no estamos hablando solo de mover papeles o archivos de un sitio a otro, no. Es mucho más que eso. Es un sistema con una lógica y un objetivo muy claro. El propio manual lo llama gestión y trámite. Y aquí hay que fijarse bien en las palabras importantes. Control, registro, distribución, seguimiento y, ojo, resolución. O sea que no se trata solo de coger un papelito y pasarlo, no. Es ser el responsable de toda su vida hasta que el tema que trata se cierra por completo. Y aquí una distinción que es fundamental. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de la CGR es obviamente comunicación oficial, pero la línea está clarísima. Los recursos de la institución, el email, el teléfono, lo que sea, no se pueden usar para cosas personales. Y esto no es una regla cualquiera, ¿eh? Es la base de la integridad y la ética que se espera de alguien en este puesto. Vale, pasemos a la acción. ¿Cómo arranca todo esto? Pues con la recepción y el registro. Pensemos que es como la puerta de entrada de cualquier documento a la Contraloría. Aquí es donde se pone la primera piedra para poder seguirle la pista después. Fijaos, el manual de procedimientos, como se ve en esta tabla, va al detalle máximo. Te dice exactamente quién hace qué y cómo se registra cada cosa. Por ejemplo, mirad la primera fila. El funcionario asignado es el que registra. Este nivel de detalle es lo que evita que se cometan errores. Pero bueno, para no liarnos, vamos a simplificar todo este proceso en 4 pasos clave. Básicamente, todo el proceso de entrada se puede resumir en estos 4 pasos. 1. Se recibe la comunicación, da igual si llega en papel o por email. 2. Se registra en el sistema, metiendo todos sus datos. 3. Y esto es importantísimo, se le da un número de radicado único, como una matrícula. Y 4. Si algo llega en papel, se escanea todo y se sube al sistema, todo digitalizado. Y aquí está la clave de todo el tinglado. El número de radicación. Es que es como el DNI de un documento, literalmente. Es el código que nos permite saber dónde está, por dónde ha pasado y en qué estado se encuentra en cualquier momento. Sin este número, el documento es que se pierde, desaparece. Y eso podría cargarse a una auditoría, una respuesta a un ciudadano, de todo. Es la garantía total de la trazabilidad. Muy bien, una vez que nuestro documento ya tiene su DNI, su número de radicado, empieza su viaje por dentro de la casa. Y aquí es donde la organización es absolutamente crítica, para que la información fluya bien y llegue a quien tiene que llegar. Y para que nadie se pierda en ese viaje, existe una herramienta que es la Biblia de la gestión documental, la tabla de retención documental, o TRD para los amigos. Pensemos en ella como el mapa genético del archivo. Clasifica cada documento por tipo, lo que llaman series y subseries, y nos dice 2 cosas súper importantes: cuánto tiempo hay que guardarlo y qué hacemos con él cuando ese tiempo pase. Y esta frase del manual lo deja clarísimo. Dice textualmente que el funcionario organizará el documento según la TRD. O sea, no es una opción, no es una sugerencia, es una orden. Conocer y aplicar la TRD a la perfección es, sin duda, una de las habilidades clave para este puesto. Venga, sigamos con el ciclo de vida del documento. Ya ha sido tramitado, ya ha hecho su trabajo, y ahora llega a su destino final, el archivo. Aquí es donde nos aseguramos de que se conserve bien y a largo plazo. Claro, que nadie se imagine un trastero lleno de cajas de cualquier manera. El archivo físico es algo súper organizado. Cada documento va en unas unidades de conservación específicas, como estas cajas que veis. El objetivo, proteger la información, sí, pero también poder encontrarla en segundos. Es un sistema seguro y, sobre todo, muy ordenado. Este viaje hacia el archivo final tiene 3 paradas. ¿Y adivinad quién marca el itinerario? La TRD, por supuesto. Primero, el documento se queda un tiempo en el archivo de gestión, o sea, en la oficina donde se generó. Cuando pasa el plazo que dice la TRD, se va de viaje al archivo central.
y al final llega a la disposición final, dependiendo de su valor, o se conserva para siempre porque es historia de la institución, o se destruye de forma segura. Y ojo, que la conservación no es solo poner las cosas en cajas bonitas. Implica controlar la humedad, la temperatura, la seguridad. ¿Por qué tanta historia? Pues porque lo que se está guardando es la memoria de la institución. Es el registro de todo lo que hace la Contraloría. Y eso tiene que durar, intacto, muchísimos años. Bueno, y para ir terminando vamos a juntar todas las piezas. Hablemos de las herramientas del día a día y de las responsabilidades que al final definen si alguien es excelente en este rol o no. A ver, ¿con qué se trabaja? Pues mira, para todo lo digital, el centro de operaciones es el programa SIGEDOC. Luego, para que todo tenga el mismo formato, se usan las plantillas oficiales para memos, circulares y demás. También hay formatos de control, tanto en papel como digitales, como el FUID, que es para hacer inventarios, y claro, para lo físico, las cajas y carpetas estandarizadas. Cada cosa tiene su porqué. Pero de todo eso que hemos visto, si hay algo que es el corazón de todo, es el SIGEDOC, o el programa que se usa en su momento. Es la plataforma donde se hace todo. Registrar, seguir, gestionar, todo. Así que saber manejar este software a la perfección no es opcional, es imprescindible. Entonces, lo más importante de todo esto es entender que las responsabilidades van mucho más allá de simplemente hacer tareas. Se trata de ser el garante de la preservación, de cumplir la TRD a rajatabla, de tener los expedientes físicos y digitales impecables, de asegurar que se puede seguir la pista a cualquier documento desde que entra hasta que se archiva, y finalmente, de ejecutar lo que dice la normativa sobre qué se guarda y qué se destruye. En fin, como hemos visto, la gestión documental es mucho, pero que mucho más que mover papeles. Es ser el custodio de la transparencia, de la historia, del conocimiento de una institución tan importante. Y la pregunta final que queda en el aire es, ¿quien aspire a esta puesta está realmente preparado para asumir una responsabilidad tan grande como es la de garantizar la memoria institucional de la Contraloría General de la República? Pensemos por un momento en un escándalo de corrupción así a nivel nacional. Uno de esos casos gigantescos que acaparan todas las portadas de los periódicos y abren todos los telediarios. Sí, de esos que nos suenan a todos, vaya. Exacto. A menudo todo el peso de la investigación de la Fiscalía depende de un solo hilo. Un documento interno, un memorando perdido que prueba quién autorizó qué y en qué momento exacto. Y fíjate que muchas veces esos casos multimillonarios se derrumban y los responsables salen completamente impunes. Ostras, total. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque un simple papel se perdió en una mudanza de oficina o, y esto es muy fuerte, porque alguien olvidó poner una triste pegatina de registro en el momento adecuado. Es un escenario bastante aterrador, la verdad, pero ocurre muchísimo más de lo que la gente que está fuera de la administración cree. La historia administrativa está, llena de vacíos que han costado millones al erario público. Totalmente. Totalmente. Y, a ver, por eso la exploración que traemos hoy es tan fascinante. Normalmente el trabajo administrativo se asocia con una imagen que es muy injusta, ¿no? Alguien sepultado tras una montaña de carpetas sellando papeles en modo robot. Ya, la típica imagen aburrida de la burocracia. Eso es. Pero claro, cuando te pones a leer los manuales internos de una institución del Estado, esa imagen salta por los aires por completo. Sí, no tiene nada que ver. La gestión documental no trata sobre apilar papeles, para nada. Trata sobre mantener vivo y blindado el sistema inmunológico del Estado. Qué buena analogía. Y bueno, el objetivo de nuestra sesión de hoy es ayudar a quien nos escucha a dominar una competencia vital. Y no solo para aprobar un examen, sino para arrasar y hacerse con ese codiciado puesto de Secretaría Grado 04 en la Contraloría General de la República. Es que es un puesto que exige comprender realmente las entrañas de la institución. O sea, quien se siente en esa silla no es un espectador más, es quien controla las válvulas del flujo de la información. Madre mía, la presión. Vale, para entender bien este nivel de responsabilidad, vamos a poner bajo el microscopio la función número 7 de este cargo. Voy a leerla textualmente un segundo para que dimensionemos el reto, ¿vale? Venga, dale. Dice, organizar el flujo de trabajo relacionado con la gestión documental y administrativa, asegurando su adecuado registro, trazabilidad y conservación según las directrices institucionales. Fíjate que es una frase súper densa. Ya te digo. Suena a burocracia en estado puro, pero esconde una arquitectura brillante por detrás. Y para descifrar esa arquitectura de la que hablas, tenemos hoy sobre la mesa los mapas de ruta absolutos de la Contraloría General de la República, o CGR.
Los famosos manuales, ¿sí? Exacto. Por un lado tenemos el procedimiento de comunicación interna, que los que nos escuchan conocerán por su código CID02PR001. Vital, ese documento es vital. Y por otro tenemos el monumental, porque no hay otra palabra, Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia. Tela con el manual. Y, a ver, aquí es donde debemos hacer la primera gran aclaración de la sesión. Esta función número 7 rechaza por completo el concepto de pasapapeles. Claro, va mucho más allá. O sea, se trata de garantizar que la información sea legalmente válida, que sea auditable y que jamás se pierda en un agujero negro. Si un documento no tiene trazabilidad, a efectos legales y administrativos, simplemente no existe. Me encanta esa idea. O sea, si no se puede rastrear, no existe. Punto. Tal cual, desaparece. Vamos a explorar entonces cómo se logra esto en el día a día. Porque, a ver, el manual habla todo el rato de asegurar el, cito, adecuado registro. Sí. Tomemos algo súper cotidiano, como lo que la CGR llama una comunicación oficial interna enviada, una IE. ¿Cómo nace legalmente un documento así? Pues mira, nace a través de la radicación. Esto es lo que le otorga, digamos, una identidad única e irrepetible. Vale, como un DNI, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay una regla de oro para la eficiencia y el control. Si una dependencia necesita enviar una circular a todos los funcionarios de la CGR, la directriz marca que no se radican cientos de copias. Ostras, claro, sería una locura. Sería inviable. Se radica como comunicación oficial interna enviada una sola vez. Y luego ya se envía por correo electrónico masivo y se solicita su publicación en la plataforma institucional, que se llama CLIC. Vale. Pero, a ver, entremos un poco en la mecánica física de esto, porque aquí hay un detalle que me llama muchísimo la atención al leer las fuentes. A ver, cuéntame. El manual insiste un montón en que todo soporte en papel debe generar lo que ellos denominan un sticker, que bueno, nosotros llamaríamos la pegatina de registro oficial. Sí, el famoso sticker. Y dice que no basta con el original. O sea, exige un original y un máximo de 2 copias exactas, cada una con un destino milimétricamente calculado. Sí, así es. Y tiene todo el sentido. El original va al destinatario, como dicta la lógica, claro. Lógico. Luego, la primera copia se va directamente a la serie documental de la dependencia que ha generado el documento. Vale, se lo quedan ellos. Y la segunda copia se queda en el consecutivo de comunicaciones oficiales de la unidad de correspondencia. A ver, perdona, pero esto suena a pesadilla logística total. Ya, un poco. O sea, rastrear un original y 2 copias de cada simple memorando circular que se mueva en la CGR. ¿No es esto burocracia excesiva que acaba paralizando la institución? A ver, desde fuera puede parecerlo, te lo concedo, pero en realidad es una genialidad técnica. Ah, sí. Lo fascinante aquí es pensarlo como una especie de tecnología blockchain, pero en el mundo físico. Ostras, ¿un blockchain físico? Me gusta el concepto. Es que lo es. Al tener la existencia del documento verificada en 3 ubicaciones totalmente independientes... Es el que recibe, el que envía y el archivo central. Eso es. Se hace completamente imposible alterar, falsificar o destruir ese documento en secreto. Si un funcionario corrupto, pongamos el caso, pierde su original a propósito, el archivo central tiene la copia intacta con el mismo número de radicación. Madre mía, claro, es una red de seguridad democrática brutal. Exactamente. Y, o sea, esa red es la que permite que meses o incluso años después un ciudadano o, no sé, un auditor pueda exigir ver ese trámite. El sistema permite localizarlo de forma inmediata. De hecho, el manual detalla hasta el mecanismo de recuperación. Si un peticionario privado pide copias, se le calculan los costes de reproducción, se le indica la cuenta bancaria de la CGR y, tras confirmar el pago, preferiblemente por correo, se le entrega la información. Todo atado y bien atado. Todo. Y todo este engranaje de rendición de cuentas, fíjate, depende de que esa secretaria grado 04 haya puesto la pegatina correcta y distribuido las 3 copias el día 1. Uf, la responsabilidad es enorme. Vale, el concepto de este blockchain físico es súper potente, pero quien se prepara para el examen necesita aterrizar esto a la realidad de su futuro escritorio. Totalmente. Necesita saber cómo se mueve un expediente de un punto A a un punto B. Entonces, ¿qué te parece si ponemos a prueba esta trazabilidad con un caso práctico, paso a paso? Venga, me parece un ejercicio fundamental. Nos basamos en el documento CID 02PR001, el de comunicación interna. Sí, porque, a ver,
Este procedimiento existe para algo muy concreto. Asegurar que la información que circula dentro de la CGR fortalezca la cultura organizacional sin generar, digamos, ruido o desinformación. Vale, pues imaginemos la escena. Una dependencia quiere publicar una nota informativa sobre unas nuevas medidas de seguridad en el edificio. ¿Cómo arranca la maquinaria? Pues mira, el paso 1 es la solicitud. Lógico. El solicitante debe dirigirse formalmente a la directora de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones. Pero la clave aquí, y la razón por la que muchos trámites se atascan en la vida real, es que no basta con decir, oye, publicad algo sobre seguridad. Claro, no vale un email rápido y ya. ¿Qué va? El procedimiento exige que se entreguen los insumos de información requeridos. Los datos crudos, las fechas, las normativas. Exacto. Toda la materia prima. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque claro, si se permiten solicitudes ambiguas, se genera un vaivén de correos interminables que al final solo consume recursos públicos. Totalmente. Al exigir la materia prima desde el principio, se depura el proceso. Vale, tenemos los insumos. ¿Qué pasa después? Pues con esos insumos pasamos al paso 2, que es la creación. A ver. Un profesional de la Oficina de Comunicaciones es asignado para redactar el proyecto de nota y elaborar las piezas gráficas. Vale. ¿Y cómo dejamos rastro de esto para la famosa trazabilidad? Pues el registro oficial en esta etapa es el correo electrónico o el mensaje por la aplicación institucional que contiene el borrador y el diseño. Ya, claro. Y aquí es donde yo, desde mi ignorancia, asumo que el profesional le da al botón de publicar y listo. No. Cuidado, porque ahí se cometería una infracción bastante grave del procedimiento. Ostras, vale. Llegamos al paso 3, que es el punto de control crítico, la revisión. La revisión, claro. El manual es inflexible en esto, de verdad. La directora de la Oficina de Comunicaciones debe revisar esa nota y esas piezas gráficas. Pero, a ver, ¿por qué tanta insistencia en la revisión de la directora para, no sé, una simple nota interna sobre seguridad? Pues por el riesgo legal y reputacional, básicamente. Ah, claro, no lo había pensado. Un mensaje mal redactado en una gráfica interna puede contradecir una postura pública de la institución o, imagínate, generar un pánico innecesario entre el personal. Madre mía, sí. La directora actúa como un filtro de calidad y de coherencia macroinstitucional. Si hay errores, se solicitan ajustes y el profesional los ejecuta. Entendido. Vale, superamos ese filtro de la directora. ¿Qué toca? Pues llegamos al paso 4, la publicación. La nota por fin ve la luz en los medios de la CGR. Vale, pero volviendo a la función 7 de nuestra secretaria grado 04, la de asegurar el registro. ¿Qué es exactamente lo que se archiva aquí? Porque no vas a imprimir la intranet de la CGR, supongo. No, para nada. El registro final que avala que el ciclo se completó de forma correcta y auditable es el enlace. El link. Eso es, el link de la nota publicada o el archivo digital final que se queda alojado en el servidor institucional. O sea, resumiendo, solicitud con insumos, borrador registrado, revisión directiva y enlace final. Exactamente. Ese es el flujo perfecto. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo otra vez, porque me encanta. Venga, dispara. Este flujo lineal de 4 pasos me parece muy aséptico, muy fácil para un texto corto. Pero, ¿qué pasa cuando la CGR organiza, no sé, una macro campaña de ética pública o un evento interno masivo? Ya. Seguro que ahí este flujo tan bonito de 4 pasos salta por los aires y se vuelve un caos indocumentable, ¿verdad? Pues es una duda súper lógica, pero la respuesta es que no salta por los aires. ¿En serio? En absoluto, porque el esqueleto se mantiene. A ver, las fuentes reconocen que una campaña grande requiere conceptualización estratégica o que un evento masivo requiere apoyo in situ y notas de prensa posteriores. Claro, hay mucho más trabajo. Es decir, las tareas se multiplican, pero los puntos de control de calidad siguen siendo los mismos. Entregar insumos previos, asignar un responsable de creación, obtener la revisión directiva y, por supuesto, dejar un registro final de la ejecución. Esos son inamovibles. Qué fuerte. El principio de trazabilidad escala perfectamente desde un recordatorio de 3 líneas hasta un evento de 3 días. Vale, me rindo. El sistema es súper robusto, soporta el peso de las grandes campañas y mantiene el rastro de cada papel. Pero fíjate, todo este ecosistema perfecto tiene un punto débil que yo veo muy evidente.
A ver, ¿cuál? Que depende de personas. Y las personas cambian de departamento, se jubilan o de la noche a la mañana encuentran otro trabajo y se van. Sí, claro, el factor humano. Exacto. ¿Qué ocurre con esa montaña de documentos que están bajo la custodia de un funcionario cuando éste decide marcharse? Pues fíjate que esa es la prueba de fuego de cualquier archivo. Y es aquí donde la institución despliega su, digamos, su escudo legal definitivo. A ver. El trámite del paz y salvo documental. Ostras, un nombre que impone bastante respeto, ¿eh? Paz y salvo. Y debe imponerlo, créeme, porque no es un mero trámite de cortesía, en plan devolver las llaves o la tarjeta de acceso a la oficina. Ya. Es un certificado real de liberación de responsabilidad. El manual es tajante en esto. Para que alguien pueda desvincularse, no puede tener trámites pendientes en los sistemas de información, ni comunicaciones oficiales en su buzón físico o electrónico sin responder. Pero, a ver, ¿cómo demuestra el funcionario que se va, que no se lleva nada importante, o, peor aún, que no deja bombas de relojería escondidas en sus cajones? Pues mediante una herramienta administrativa implacable. El formato único de inventario documental, conocido como el FUID. Vale. Me vas a tener que desgranar esto del FUID despacio, porque sinceramente suena al típico acrónimo burocrático que se rellena rápido y sin mirar el último día. Pues es todo lo contrario, de verdad. Hay que entender el FUID como un documento de cadena de custodia. Como en las series de policías, ¿no? Exacto, muy similar al que usa la policía cuando transfiere pruebas de un caso. Un funcionario no puede simplemente meter todos sus papeles en una caja de cartón, ponerle una etiqueta de cosas varias de mi etapa y dejarla abandonada en un pasillo. Que es lo que haría mucha gente. Claro. Pero no, tiene que listar cada expediente. Y lo más crucial, que aquí es donde mucha gente tropieza, debe organizar y clasificar ese inventario siguiendo estrictamente las tablas de retención documental, las famosas TRD. Vale, las TRD. He visto ese término por todas partes leyendo los manuales. ¿Qué son exactamente y por qué son tan críticas en este punto de entrega? Pues a ver, las tablas de retención documental son el ADN organizativo de la entidad. El ADN. Sí, porque definen qué es cada documento, a qué sección pertenece, a qué serie y subserie. Y lo más importante de todo, dictan cuánto tiempo debe guardarse un documento en el archivo activo antes de pasar a otra fase o directamente ser eliminado. Vale, a ver si lo entiendo con un ejemplo, para que quede claro para la audiencia. ¿Qué pasa si la persona que se va clasifica mal los documentos en su FUID? Digamos que por las prisas mezcla expedientes de contratación con, yo qué sé, simples circulares informativas. Pues las consecuencias son catastróficas, te lo digo así. ¿Tanto? Claro. Imagínate que un expediente de contratación, que a lo mejor por ley debe conservarse 20 años ante posibles auditorías de la Contraloría, es clasificado erróneamente en la TRD bajo una serie de boletines informativos. Ostras, y los boletines se destruyen rápido, claro. A los 2 años, por ejemplo. Pues la institución podría destruir pruebas legales vitales por error. Y la responsabilidad penal y administrativa recaería sobre quien hizo mal esa clasificación y sobre quien firmó la recepción de ese FUID. Wow, entendido. O sea, es una cadena de responsabilidad absoluta. No hay margen de error. Entonces, este funcionario rellena el FUID con precisión quirúrgica, gracias a las TRD. ¿A quién le entrega todo esto físicamente? Pues se firma un acta de entrega formal y los archivos pasan al nuevo jefe de la dependencia o al funcionario que asume el cargo. ¿Y si no hay nadie todavía? Si hay un vacío temporal, pasan al profesional de archivo de esa misma dependencia. Solo con las firmas de esa acta, la dirección de imprenta, archivo y correspondencia emite el ansiado paz y salvo. Madre mía, la de filtros que hay. Oye, hay una duda un poco oscura que me surge aquí con todo esto. A ver, miedo me das. Todo este trámite del FUID y el paz y salvo asume que la persona está ahí viva y coleando para colaborar. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa ante una tragedia real? No sé, un accidente fatal o alguien que abandona su puesto de un día para otro por un problema legal y no vuelve a aparecer por la oficina. Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que la maquinaria administrativa está diseñada para no detenerse jamás ante la contingencia humana. O sea, el show debe continuar. Exacto. El individuo es efímero, pero el estado es perpetuo. En casos de abandono o fallecimiento, la directriz obliga al jefe inmediato a designar en el acto a otro funcionario.
Rápidamente. Sí, sí. Y este nuevo designado debe levantar el inventario FUID y firmar el acta de entrega. Como te decía antes, el hilo documental jamás puede romperse. Es una perspectiva impresionante, de verdad. El archivo no trata del pasado, trata de garantizar la continuidad del presente. Eso es. Lo que me lleva a nuestro último gran bloque del análisis de hoy. Hemos visto cómo nace el documento, cómo fluye en el día a día con las publicaciones y demás, y cómo sobrevive a los cambios de personal. Sí. Pero claro, una vez que esos documentos cumplen su función inmediata, una vez que las carpetas se cierran por fin, ¿dónde terminan? Porque, a ver, los edificios no son infinitos, no puedes guardar papel eternamente. Exacto. Y esto nos adentra en el ciclo vital del documento, que es la parte final de la función número 7, esa parte que dice asegurar la conservación. Eso es. Pues mira, la gestión documental divide la vida del documento en 3 grandes fases. Primero tenemos el archivo de gestión, que son básicamente los armarios de la oficina, donde el trámite está vivo, digamos, 1 o 2 años. Vale lo que tienes a mano. Luego pasa al archivo central, donde la información ya no se consulta a diario, pero debe retenerse por imperativo legal durante varios años. Hasta ahí, lo normal. Todo el mundo entiende eso. ¿Y después qué? ¿La trituradora de papel? Bueno, solo para algunos. Ah, vale. Una selección muy específica tiene un destino superior, la transferencia al archivo histórico. El Olimpo de los documentos. Algo así. Y aquí es donde los archiveros utilizan otra herramienta vital, que es diferente a las TRD que vimos antes. Son las tablas de valoración documental, o TVD. A ver, recapitulemos. TRD para la retención diaria en la oficina y TVD para la valoración histórica. ¿Qué valoran exactamente estas TVD? Pues identifican lo que en archivística llamamos valores secundarios. Valores secundarios. Sí, son aquellos documentos que ya no tienen una utilidad administrativa o legal directa, pero que han adquirido cualidades culturales, históricas o científicas con el paso del tiempo. Entiendo. Son el testimonio real de cómo funcionó la institución y, por extensión, de cómo funcionó el país. Claro. Las TVD dictan qué merece conservarse permanentemente para la posteridad y qué puede eliminarse de forma totalmente segura. Vale, entiendo perfectamente el valor, digamos, romántico e histórico de guardar todo esto. Sí. Pero, a ver, al leer las fuentes preparándome para hoy, encuentro algo que me desconcierta muchísimo a nivel técnico. ¿El qué? Pues que estamos en plena era de la nube, de los servidores redundantes masivos y de los discos de estado sólidos. Ya sé por dónde vas. Y sin embargo, el manual de la CGR sigue hablando de procesos de microfilmación o de complejas migraciones de hardware. A ver, ¿por qué aferrarse a un rollo de película de microfilm en la era de los servidores virtuales y de Internet? Fíjate que es una contradicción aparente súper común. Todo el mundo pregunta lo mismo. Pero el mayor enemigo de la conservación a largo plazo, y hablo de a 100 o 200 años vista, no es un incendio ni una inundación. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? Es la obsolescencia tecnológica. Ostras. Explícame eso porque, claro, la gente que nos escucha probablemente piensa que un archivo subido a la nube es eterno y ya está. Pues para nada. Pensemos en un disquete de 1995 o en un archivo de un procesador de textos oscuro de los años 80. Buf, buena suerte abriendo eso hoy. Exacto. Hoy en día es casi imposible leerlos sin recurrir a equipos de museo y a software que está totalmente descatalogado. Ya, claro, tiene lógica. Si guardamos documentos estatales críticos en un formato propietario de una empresa de software actual, ¿quién nos garantiza que en 50 años el Estado tenga la tecnología o las licencias para abrir ese archivo? Nadie, absolutamente nadie. Por eso el manual exige políticas de preservación electrónica muy estrictas, que implican migrar constantemente los datos a nuevos formatos estándar que sean abiertos. Ah, y ahí es donde entra la microfilmación de la que hablabas, como el plan de respaldo definitivo ante un apocalipsis digital. Exactamente. La microfilmación captura imágenes en película de altísima resolución. Un rollo de microfilm, si está bien conservado en condiciones óptimas, puede durar siglos. Siglos, madre mía. Y lo más importante de todo, es tecnológicamente independiente. ¿A qué te refieres? Pues que dentro de 200 años, para leer un microfilm de la CGR, no necesitas un sistema operativo específico, ni Windows, ni descifrar código binario. Solo necesitas una lupa y una fuente de luz. ¡Qué genialidad!
O sea, la solución más analógica es la más robusta para el futuro. Tal cual. El manual establece que técnicas como la microfilmación o la digitalización certificada son las únicas que garantizan atributos sagrados en un archivo: la inalterabilidad, la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de la información a lo largo de las décadas. Casi nada. Aseguran que un documento siga teniendo valor de prueba ante un tribunal en el futuro, independientemente de cuándo fue creado. Qué viaje más increíble hemos dado en la sesión de hoy. Empezamos hablando de pegar simples etiquetas en sobres de oficina. Y hemos terminado garantizando la supervivencia de la verdad a lo largo de los siglos con microfilms. Es que es un tema fascinante. Es momento de recapitular un poco para sentar todo esto en la cabeza de los que nos escuchan. Perfecto, vamos a ello. Si alguien quiere dominar la función número 7 y ser una secretaria grado 04 excepcional, debe entender que no es una pasapapeles, es una directora de orquesta de la información. Totalmente. Esa es la mentalidad que hay que llevar, al examen y al puesto. No es una espectadora pasiva, para nada. Arranca dominando lo mecánico, ese blockchain físico que decíamos, de generar un original y 2 copias exactas, cada uno en su sitio para asegurar la trazabilidad y la rendición de cuentas. Sí. Luego, continúa guiando los procesos prácticos, como hemos visto en el paso a paso de las solicitudes de publicación interna, donde, exige insumos crudos, respeta a rajatabla las revisiones de la directora para proteger a la institución y deja el enlace final como un registro inalterable. Exacto, el control del flujo diario. Pasa también por salvaguardar la cadena de custodia cuando hay movimientos de personal, usando el FUIT y las TRD para evitar el colapso legal, consiguiendo el ansiado paz y salvo. Eso es vital para las transiciones. Y culmina, como acabamos de ver, enviando la historia al futuro, sorteando la obsolescencia tecnológica para que los archivos mantengan su integridad siglos después, con técnicas como la microfilmación y las DVD. Es un resumen absolutamente perfecto. Gracias. Y si me permites, me gustaría dejar una última reflexión sobre el impacto real que tiene todo este trabajo. Adelante, todo tuyo. Pensemos en los grandes hitos de la civilización, en las constituciones, en los tratados de paz históricos o en esas investigaciones periodísticas que destaparon la mayor de las corrupciones en un país. Sí. Toda esa verdad objetiva, todo lo que nos define como sociedad frente a la tiranía del olvido, o peor, de la manipulación, existe únicamente porque alguien, en su momento, clasificó, registró y protegió un documento. Qué gran verdad. Quien asume el puesto de secretaria grado 04 y domina esta función número 7, no está haciendo trabajo de oficina. Se está convirtiendo en el guardián de la memoria institucional y en el escudo del Estado contra el caos. Madre mía, la piel de gallina. Y esto cardea una pregunta ineludible para cualquiera que nos esté escuchando y maneje información vital en su día a día. ¿Qué nivel de integridad y de orden tiene la huella documental que estás dejando tú hoy en el sistema? Una pregunta brillante y súper necesaria para cerrar esta inmersión. Saber que el trabajo administrativo diario es, en realidad, la primera línea de defensa de la memoria de un país, la verdad es que cambia absolutamente toda la perspectiva. Totalmente, le da un propósito mucho mayor. Pues con esta visión ampliada sobre el sistema nervioso central de la CGR, despedimos el análisis. Como siempre decimos, es fundamental entender el porqué detrás de cada regla burocrática, para no solo memorizarla para el test, sino dominarla en la práctica. Eso es, la clave está en comprender, no en repetir como loros. Deseamos el mayor de los éxitos a cualquier aspirante que se enfrente a esa prueba para el grado 04. El conocimiento profundo de estas dinámicas que hemos visto hoy es lo que marcará la diferencia. Hasta la próxima inmersión en las fuentes.